Soy Alejandro González, soy el director del curso de hipnosis y de TRIP, y en el curso de hipnosis, de experto en hipnosis clínica, lo que vamos a hacer es un curso diseñado específicamente para desarrollar la habilidad en hipnosis. Y para tener esta habilidad lo que vamos a tener que desarrollar es comunicación especializada y evitar resistencias. Y lo haremos por medio de un curso interesante donde vais a ver vídeos de casos reales, donde vais a experimentar mucho, donde vais a experimentar vosotros la hipnosis, y además de eso vais a hablar con pacientes para que os puedan decir los resultados reales, ¿de acuerdo? Y que no os lo contemos nosotros, sino que podéis comprobar la efectividad de esta técnica milenaria que tanto el mundo conoce y que a la vez todo el mundo desconoce. En cuanto al TRIP, lo que vamos a hacer es fusionar lo que es la hipnosis, que es una de las vías magnas de acceso al inconsciente, con los accesos al inconsciente de unas técnicas y terapias más novedosas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los movimientos oculares, la fijación ocular y las técnicas de integración cerebral. Esto lo vamos a hacer de una manera que lo vamos a fusionar lo que es hipnosis con estas técnicas, con lo cual vamos a conseguir unos resultados mucho más potentes, vamos a ser mucho más efectivos y a la vez vamos a tener en nuestro baúl de recursos muchísimos más recursos y muchísimas más técnicas que siempre hacen falta dentro de la consulta. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en el curso. Bueno, soy Alejandro y os voy a presentar el curso experto en hipnosis clínica. Lo curioso no es que cuando nosotros salimos de la universidad, los psicólogos, si le preguntas a cualquiera qué es una reestructuración cognitiva, nos va a responder todo el mundo lo que es, no todo el mundo sabe lo que es. Si le preguntas a alguien de la calle, prácticamente nadie va a saber lo que es. Sin embargo, con hipnosis ocurre algo muy curioso. Si tú le preguntas a alguien de la calle qué es hipnosis, todo el mundo sabe lo que es. Si le preguntas a un universitario, un psicólogo, te dice que también. Y los dos van a saber lo mismo. Eso que hace la gente que hace la gallina, eso que hace la gente que ve cosas que no existen, ¿no? Y la mayoría de las personas piensan lo mismo que yo pensaba antes de empezar a hacer hipnosis, que eran actores. Yo no me lo creía. Jamás me imaginé que esta técnica podía tener el poder, ¿de acuerdo? Y podía ser tan fundamental y podrías tener resultados tan buenos cuando haces terapia. Y yo digo que la hipnosis es la técnica más conocida y la más desconocida a la vez. Bueno, cuando empecé con la hipnosis, que fue por casualidad, porque la verdad que en la carrera creo que estudié 2 páginas en toda la carrera de hipnosis, y bueno, estaba haciendo una investigación sobre Qigong y estados de relajación. Y cuando les estaba mostrando las relajaciones y las frases a las personas y luego les preguntaba qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no te ha funcionado, en la 4ª sesión me empecé a encontrar con algo que no me esperaba. La gente empezó a dejar de sentir partes del cuerpo, la gente tuvo amnesia de varias partes de las sesiones, la gente empezó a dejar de tener dolores. Bueno, y fue una cosa que me sorprendió. Y dije, bueno, pues yo como soy un poco obsesivo, dije, pues yo tengo que saber qué narices ha pasado aquí. Y empecé a investigar, ¿no? Con hipnosis clásica, que es pues bueno, el martirio por el que pasamos todos cuando empezamos, con los guiones, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Empecé a utilizar programación neurolingüística también, con sus luces y sus sombras. Empecé también a utilizar y empecé a investigar sobre hipnosis de espectáculo y estos fenómenos. Y claro, ¿cuál es pues no sé cuál es la utilidad, por ejemplo, de estos fenómenos no tan contundentes? Hombre, pues tienen una utilidad. Si le podemos en una sesión a una persona quitarle el dolor, si podemos en una sesión a la persona quitarle el miedo y crearle un estado de confianza, pues bueno, pues sería increíble, ¿no? Que pudiéramos hacer un curso que en una sesión le podríamos coger a las personas y quitarles todo esto. El problema es que este curso no va de eso es imposible, ¿de acuerdo? A veces sí puedes quitar un miedo, por ejemplo a los perros en una sesión, pero hablamos dentro de una intervención larga y dentro de una intervención muy estructurada. Lo importante no es que los resultados sean temporales, que es lo que ocurre con la hipnosis de espectáculo y con la hipnosis clásica, a mi entender. Lo importante es que sean permanentes, definitivos, es otra cosa, ¿no? Que sean permanentes. Y este curso está diseñado para esto, para que nosotros podamos... para que nosotros podamos desarrollar la habilidad de utilizar la hipnosis. Y para eso necesitamos desarrollar 2 habilidades que están por debajo de lo que es hacer hipnosis. La primera es un tipo de comunicación especializada y la segunda es evitar resistencias. Bueno, y para eso pues hemos desarrollado este curso
y también las personas que lo hemos desarrollado pues hemos visto cuáles son las cosas que nos hubiera gustado tener en los otros cursos. En principio, como en todos los cursos, vamos a tener una parte teórica un poco importante, porque lo que vamos a hacer es una parte práctica muy importante, porque es imposible hacer hipnosis si nosotros no hacemos mucha práctica, y los contenidos teóricos sin la práctica es imposible asimilarlos, te suenan auténtico chino. Vamos a ir al principio con lo que todo el mundo conoce de hipnosis, que son los guiones, que esto sería el qué decir, para luego demostrar que lo importante es el cómo decirlo, cómo utilizar el lenguaje corporal, cómo utilizar la entonación, cómo utilizar la proximidad y cómo utilizar los silencios. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, si yo dijera, eres un chico muy malo, y te dijera, eres un chico muy malo, estamos hablando de dos efectos totalmente diferentes con las entonaciones, pero es que obtendríamos el mismo resultado si dijéramos, eres un pollo frito o eres un pollo frito, ¿de acuerdo? Da igual el mensaje digital, lo importante es el mensaje analógico. Y esto lo vamos a desarrollar porque con un artículo de periódico y con la entonación adecuada podemos hacer que una persona entre en relajación y en trance. Bueno, luego vamos a ir a, lo que es la discusión entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. La hipnosis clásica es una hipnosis que es racional, es decir, es un intento que por medio de lo ilógico podamos modificar lo ilógico, que son las emociones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando utilizamos un lenguaje muy racional, no vamos a conseguir esos resultados. Por ejemplo, si yo te dijera, eres malo, eres malo, eres malo, pongo siempre ejemplos de esto porque las familias, que son los grandes hipnotizadores, a nuestros pacientes, no a nosotros no nos ha pasado nunca, pues te van diciendo cosas malas, ¿no? Que nos repiten, a los terapeutas no. Y luego al final, pues puede funcionar, ¿no? Bueno, vale, pero esto es una forma de hacerlo del racional al racional. ¿Pero qué hace Erickson? ¿Qué es la hipnosis ericksoniana? La hipnosis ericksoniana te dice, por ejemplo, piensas que eres bueno, pero me haces sufrir. Terrible. ¿Cómo entra? ¿De acuerdo? Esto sería una sugestión especializada del lenguaje ericksoniano. Nosotros lo que vamos a hacer en el curso es desarrollar mucho las habilidades de comunicación, de este tipo de comunicación. Bueno, y hablamos del inconsciente. En hipnosis ericksoniana lo importante es el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Lo quedas en él o no quedas en él? ¿De acuerdo? Eso, que cuando nosotros no queremos decir una cosa o no queremos hacer una cosa, nos vemos haciéndola y en medio de que lo estamos haciendo decimos, pero si yo no quería decir esto, yo no quería hacer esto, ¿por qué narices lo estoy haciendo? Bueno, ahí es donde va la hipnosis ericksoniana, fluyendo y centro al inconsciente. Bien, ¿y por qué es tan importante la hipnosis ericksoniana? Porque, por ejemplo, vamos a tener dos efectos. ¿Qué te puede decir un paciente con hipnosis ericksoniana? Bueno, por ejemplo, hacía tiempo que no me sentía tan relajado. Qué importante. Los asistentes a los cursos de ediciones anteriores, que hacían, pues, ¿cómo se llaman estas? Autógenas, las de Jacobson y todo esto, me decían que los efectos de ese tipo de hipnosis en relajación son muchísimo más potentes. Pero luego hay algo que te dicen varias personas, que es que era imposible poder llegar a parar la mente. Y para nosotros como especialistas, ¿no? Y como profesionales, esto es muy importante. Luego vamos a ver un módulo de hipnosis y emociones. Bueno, porque aquí hacemos una diferencia entre síntomas y emociones. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con terapia breve estratégica, es letal para los síntomas. Pero una cosa que me empezaron a decir los pacientes, sí, a mí se me dio el síntoma, pero yo me siento encontrando mal de fondo. Yo sigo teniendo esta angustia, yo sigo teniendo este malestar, y para eso no me valía eso. Para eso una de las técnicas que vale, que es letal, para trabajar con las emociones negativas y cambiarlas, estabilizarlas o fusionarlas, es la hipnosis. Funciona muy bien. Bueno. Luego vamos a trabajar con programación neurolingüística y las cosas pues más conocidas, ¿no? Pues como las sugestiones especializadas, que son de Erickson, por supuesto, cambios en los recuerdos y posiciones oculares. Que bueno, las posiciones oculares luego ha evolucionado, ¿no? A Brainspotting y MDR, que luego vendrá Bruno a hablarnos de ello. También una cosa importante cuando trabajamos con este sistema es que no vamos a sentir la indefensión y la desesperación que yo sentía cuando le leía guiones a una persona, la tenía enfrente y decía, ¿le funcionará o no le funcionará? Y cuando acababa me decía, sí, me dio muy bien, o bueno, no ha estado mal, bueno, no ha estado mal. Terrible, ¿no? Cuando estás en terapia.
Aquí vas a obtener unos resultados diferentes porque es algo muy natural. Luego vamos a dar un módulo de terapia sistémica e hipnosis, porque es importante saber dónde tenemos que lanzar las sugestiones, qué es lo que tenemos que hacer. Y aparte de la formación que tenga cada uno, que se pueda adaptar la hipnosis de acuerdo a su formación, es importante tener un enfoque diferente y vamos a utilizar el sistémico y otro más, ¿de acuerdo? Que es un modelo que llevo utilizando, ¿de acuerdo? Y que sabemos lo que funciona. Pero vamos a trabajar también con este enfoque porque es muy importante a la hora de buscar dianas en el inconsciente. Bueno, y luego vamos a trabajar en el último módulo con los mejores hipnotizadores que han existido nunca, nuestra familia, nuestros profesores. Estos son magníficos, increíbles, ¿no? Ayer me decía un paciente, ¿no? Me decía, buscando sugestiones, dice, mi padre me decía, tienes muchos amigos, te aprecian mucho, pero no te conocen. Por eso yo lo llamo técnicas avanzadas. Y las técnicas avanzadas, los maestros, son la familia, ¿no? Si yo te dijera, has hecho algo malo, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Has roto esto. Pero si yo te dijera, tú sabrás lo que has hecho. Aterrorizante, ¿verdad? Pues esto es una sugestión del proceso, en la cual yo le cojo a la persona y le hago que busque cosas dentro de él. La magia de estas sugestiones, de los mejores hipnotizadores que hay, que es la familia, la podemos utilizar invirtiéndola para coger y romper también este tipo de sugestiones. Esta es la parte buena. Y luego hay una cosa que se me ha olvidado, es que tenemos, que es una cosa que yo eché en falta, vídeos de sesiones reales de, por ejemplo, fobias a los perros, donde una persona que tenía fobias a los perros, le ponemos un perro encima después de hacer la sesión, le sacamos a que mi perro Kun, que bueno, es un experto en fobias a los perros, ¿no? Pues le mete la mano y el perro le muerde, y le llevamos a retiro a un recinto de perros, ¿de acuerdo?, para que jueguen los perros y los perros se le pongan encima. Fobias a los aviones, fobias a conducir, a maxofobia, pero son mucho más fáciles las de los aviones. En 1 a 3 sesiones normalmente se suele solucionar, mi experiencia. Tenemos también pensamientos obsesivos, abusos sexuales, tenemos vídeos grabados para que lo podáis ver. Aparte de eso, otra cosa que eché en falta es que van a venir pacientes a los que les podréis preguntar, porque yo era una duda que tenía, hasta dónde llega la hipnosis, ¿de acuerdo?, hasta qué alcance ha tenido, para que no sea yo el que os lo cuente, sino que les preguntéis a ellos, que a mí me parece mucho más real a que os lo diga yo, que bueno, que soy una parte interesada supuestamente. Luego hay otra parte muy importante, es que vais a ver todo tipo de trances, trances profundos, trances medios, trances ligeros, los vais a experimentar, los asistentes. Y a ver, se me olvida algo, tenemos vídeos, tenemos esto, bueno sí, y otra parte. Una de las cosas que tiene el diseño, yo soy hiperactivo, no sé si se me nota un poco, pero seguro que me hubieran diagnosticado. Y mi problema es la atención. Y necesito que un curso sea muy divertido y que me sorprenda. Y cuando yo he preguntado a los asistentes de otros años, me han dicho, vale, esto me ha sorprendido, me ha roto y me lo estoy pasando bien. Que también es otra de las cosas muy importantes. Esto es como hemos diseñado el curso, y a partir de esto, que sería la 3ª edición, porque lo hemos hecho 2 veces, pues profesionales de los que venían, que utilizan otras técnicas de acceso al inconsciente, ¿no? Para mí, las vías magnas de acceso al inconsciente es la meditación y la hipnosis, pero ahora tenemos MDR, tenemos Spotting, tenemos técnicas de integración cerebral, donde la gente con los movimientos oculares o los puntos fijos desarrollan trances, y esto sería lo más moderno. Pues bueno, los asistentes me dijeron, mira, yo es que ya empiezo haciendo los movimientos o empiezo haciendo tal, pero yo acabo con hipnosis. Con lo cual hemos conseguido fusionar las técnicas. Y bueno, 2 de los asistentes que han venido a los cursos, que llevan bastante tiempo haciendo terapia y que son pues, muy efectivos, pues van a dar conmigo esta otra parte del curso, que sería la evolución, donde mezclamos hipnosis, técnicas de movimiento ocular, técnicas de fijación ocular y técnicas de integración cerebral, con unos resultados muy interesantes. Para presentar este curso os dejo a Bruno Alonso, ¿de acuerdo?, que sería uno de los profesores. Y nada, y muchas gracias por la presencia.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Bruno Alonso, no soy el director del curso, pero voy a hablar un poco, ya que Alejandro habla mucho, ¿no? Así que, bueno, mientras terminamos de poner la presentación, bueno, voy a presentaros el curso de técnicas de reprocesamiento e integración psicológicas, ¿no? Pero para empezar quiero contaros una anécdota, ¿no? que me pasó el otro día y que nos puede ayudar un poco a contextualizar el porqué y el interés que puede tener para vosotros este curso, ¿no? Veréis, el otro día me llamó una mujer preguntándome por la terapia para su hijo adolescente y bueno, pues después de charlar con ella un rato me preguntó, dice, oye, ¿eso del coaching qué es? Porque es que, dice una amiga mía, me lo ha recomendado, porque le ha ido fenomenal, ¿no? Y bueno, yo me tomé la molestia de explicarle un poco la diferencia que hay entre los profesionales de la salud y otro tipo de asesores o consejeros, y al final le quedó bastante claro, ¿no? Pero la realidad es que muchas de las cosas que hacen los coaches funcionan. Muchas de las cosas que hacen los coaches y otro tipo de terapeutas funcionan. Pero funcionan aisladamente. Es decir, no producen efectos duraderos, que es lo que nosotros buscamos en la terapia, ¿no? Es decir, no consiguen acceder, digamos, a lo que son las fuentes de la neurosis, que son lo que producen a menudo los problemas psicológicos. Entonces, de alguna forma sería como llevar el coche al taller a cambiarle los neumáticos y no hacerle luego el paralelo, ¿no? Pero aún así, esto también nos demuestra que los psicólogos y las psicólogas nos hemos de enfrentar a una realidad social que es muy cambiante. Es una realidad social muy competitiva, también es muy demandante. Y ante esto, los profesionales de la salud no nos podemos escudar detrás de nuestros despachos, de nuestros títulos o de una pared llena de diplomas, ¿no? A veces, como hemos visto, la gente no diferencia muy bien entre si somos psicólogos o psiquiatras o terapeutas o coach, ¿no? Entonces, ante esto, la gente lo que quiere es resolver sus problemas, ¿no? La gente lo que quiere es sentirse bien, ¿no? Aliviar sus tristezas, sus angustias y miedos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros nos tenemos que diferenciar de ellos, ¿no? Quizá no es una cuestión tanto de intrusismo profesional, sino de que nosotros lo hagamos mejor que ellos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a hacer cosas difíciles. Tenemos que aprender a trabajar con casos difíciles, con trauma, como contabas tú antes, ¿no? Con apego dañado. Y esos son uno de los objetivos que nos marcamos en este curso. El otro día una paciente me dijo, necesito vivir sin ansiedad, quítamela ya, ¿no? Solo le faltó así como cogerme de la lechera, ¿no? Evidentemente no podemos contagiarnos de la prisa y la impaciencia de nuestros pacientes, pero sí debemos desplegar de nuestro maletín de herramientas, de nuestro maletín de psicólogos, herramientas que ayuden a penetrar el territorio de la mente inconsciente, allí donde la lógica y la razón no pueden llegar, es imposible, incluso a nivel biológico. Para ello, en este curso nos planteamos una meta muy ambiciosa, ¿no? Nos planteamos enseñar a sanar el trauma y el apego dañado, el sistema de apego dañado, porque como la experiencia clínica nos dice, son a menudo la causa de los problemas que traen a la gente a nuestras consultas. Lo vamos a hacer a través de dos vías. Por un lado, vamos a aprender herramientas y técnicas psicoterapéuticas de vanguardia basadas en la estimulación bilateral, con movimientos oculares o tapping, técnicas basadas en la hipnosis, en el MDR, EMI, técnicas de integración cerebral, brain spotting, técnicas que favorecen el reprocesamiento y la integración psicológica de la persona, pero dentro de un marco integrador, sin protocolos rígidos, ¿no? Sino flexibles y adaptables a cada persona y a cada situación. Por otro lado, queremos ofrecer un marco estructural que permita al alumnado tener herramientas teóricas y de evaluación sobre apego, autocuidado, sobre cómo conceptualizar un caso y también sobre cómo estructurar una intervención. Esto es importante. También aplicaremos herramientas para ayudar a sanar el niño interior herido, que de un modo u otro todos llevamos dentro. En suma, este curso pretende ofrecer una forma de hacer terapia estructurada y adaptada completamente al paciente, para facilitarle el difícil y a veces costoso proceso de tratar trauma y apego dañado. Pero para poder aplicar una técnica con flexibilidad
y autoconfianza, necesitamos tres cosas: practicar, practicar y practicar. Igual que para disfrutar del hecho de conducir, pues oye, tenemos que automatizar el cambio de marchas o el cambio de pedales. Del mismo modo, para aplicar una técnica necesitamos sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, para luego poder fluir con el paciente. Al paciente no le podemos quitar los ojos de encima, necesitamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Interactuar con él. Muy bien. De este modo, en el curso, la metodología que vamos a tener es una metodología práctica en la que vamos a trabajar por parejas, vamos a trabajar por grupos, y lo vamos a hacer en un ambiente de cercanía y de mucha confianza, ¿no? Esto es fundamental. Tenemos que experimentar cómo son los roles de paciente y de terapeuta, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que están experimentando nuestros pacientes cuando aplicamos estas técnicas, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que aprender a desarrollar mucha confianza en nosotros mismos cuando lo hacemos. Bueno, vamos a ver un poco el contenido de los módulos, que no me quiero enrollar mucho, porque tenemos todavía mucho que ver. En el módulo 1 va a ser un módulo de introducción a las terapias de reprocesamiento e integración cerebral. Vamos a clarificar qué son las TRIP, explicitando los modelos teóricos y los supuestos sobre los que se asientan. Aprenderemos a conceptualizar un caso y a estructurar una terapia. Esto es muy importante, sobre todo de cara a tener una buena conceptualización del caso y a elegir cuáles son las dianas más certeras sobre las que podemos trabajar, ¿no? Nos referimos a experiencias que han tenido los pacientes. Para que veáis la importancia de conceptualizar un caso, recuerdo un caso que traté hace años de una mujer que vino a la consulta, ¿no? Porque ella tenía una relación muy disfuncional con un novio que la maltrataba, le hacía continuos desprecios, y entonces yo me empeñaba ¿no? en que dejara la relación, y realmente pues al final cuando lo conseguía siempre pasaban dos cosas, ¿no? Una de dos: o volvía con el novio que tenía o se echaba otro peor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues al final me senté a conceptualizar el caso y me di cuenta de que lo que había era un duelo no resuelto, ¿no? La muerte de su padre hacía años había sido una experiencia muy traumática para ella, entonces no lo había conseguido superar, y esa sensación que sentía de soledad, de miedo al abandono, era lo que la llevaba a embarcarse sistemáticamente en este tipo de relaciones tóxicas y disfuncionales, ¿no? Entonces, hay un ejemplo de la importancia de conceptualizar un caso, ¿no? Para poder luego estructurar la intervención. ¿Qué más cosas? Luego, posteriormente, nos familiarizaremos con las prácticas de algunas técnicas básicas, ¿no? El lenguaje y tono de voz hipnótico, como os ha contado Alejandro antes, y esto finalizaremos el módulo, ¿no? Experimentando recursos de hipnosis, ¿no? Desde la creación de estados y recursos agradables para la persona. En el segundo módulo, que hemos llamado emociones, apego y trauma, básicamente comprenderemos el papel que juega el apego y el trauma en el desarrollo de los trastornos psicológicos. Este módulo es de vital importancia para entender el origen de los problemas psicológicos y también para entender el reprocesamiento de la información como un medio para llegar a la integración psicológica de la persona. Lo abordaremos desde un enfoque neurobiológico, sistémico y práctico, muy práctico, con herramientas para trabajarlo en terapia. Para finalizar el módulo aprenderemos a fomentar el autocuidado, mirando, escuchando y comprendiendo a nuestro niño interior, para poder ayudar, escuchar y comprender al niño interior de nuestros pacientes. Recuerdo hace 2 años, haciendo un curso con Alejandro, ¿no? Cómo él me ayudó, digamos, a rescatar a mi niño interior también de las garras de una profesora cruel, ¿no? Que me había dejado un trauma con T minúscula. Y recuerdo que reprocesé el trauma de una manera muy curiosa, ¿no? Yo lo reprocesé a través de la risa, ¿no? Hay personas que tienen abreaciones emocionales, yo la tuve a través de la risa, ¿no? Evidentemente no suele ser tan rápido en todos los casos, pero bueno, en el mío sí lo fue, ¿no? Vamos a continuar. El módulo 3 será un módulo de creación de recursos mediante hipnosis. El módulo 3 y el 4 los dará Alejandro. Creación de recursos mediante la hipnosis y reprocesamiento del trauma a través de la hipnosis. Y entonces, en estos cursos, Alejandro nos explicará las bases para poder empezar a trabajar y experimentar con la hipnosis. Como ha dicho él, veréis las diferencias que hay entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana, ¿no? Estas dos eternas rivales son un poco algo así como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? Parece que si eres de un equipo no puedes ser de otro, ¿no? Y si no, que se lo digan a José Félix, ¿no? Que es un hincha declarado
del Atlético, ¿no? Pero bueno, como veréis, la hipnosis ericksoniana presenta bastantes ventajas respecto a la hipnosis clásica, ¿no? Que es como más ritualística y más constreñida. Alejandro nos enseñará también cómo reprocesar traumas o sensaciones perturbadoras a través de técnicas muy interesantes como la hipnosis sobre talones, la técnica peso-Boyden o hablar con las emociones. Muy bien. En febrero y marzo tendremos 2 módulos de técnicas de reprocesamiento basadas en estimulación cerebral bilateral con movimientos oculares y tapping, ¿no? El otro día, hablando con un compañero que también hace MDR, ¿no? Pues nos contó entre risas, ¿no? Una anécdota muy graciosa, ¿no? Dice, joder, dice, eso del MDR es la leche. Dice, el otro día cuando salí de tu consulta, llegué a mi casa y entonces se lo hice a mi madre, ¿no? Porque tiene una fobia a conducir. Y joder, dice, al día siguiente fue capaz de coger el coche, ¿no? Bueno, os aseguro que no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo un poco por lo que hablamos al principio, ¿no? De generar efectos duraderos, no efectismos, ¿no? No buscamos efectismos, sino provocar efectos duraderos, ¿no? Bueno, en este módulo, perdonad, es que me pierdo ya porque claro, cuento anécdotas y... Bueno, en estos 2 módulos aprenderemos a reprocesar traumas y a instalar recursos desde el modelo de procesamiento adaptativo de la información. Repasaremos conceptos importantes del primer módulo que nos van a ayudar a integrar lo aprendido, ¿no? Y practicaremos de forma vivencial. Nosotros no vamos a enseñar MDR aisladamente, sino que vamos a comprender la lógica de esta terapia integrándola con otras técnicas y con la forma de trabajar de cada cual. Esto es muy importante también. Tenemos que adaptarlo a la forma de trabajar de cada cual. Una parte importante la dedicaremos a abordar cómo trabajar los bloqueos que surjan durante el reprocesamiento, porque oye, es muy común en terapia que nos encontremos que cuando estamos trabajando con algo difícil, la gente a veces se nos bloquea. La gente entra en bucle o de alguna manera no sabe cómo continuar, ¿no? Y a veces nosotros como terapeutas también nos bloqueamos, no sabemos muy bien qué hacer en esas situaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar sobre herramientas para poder salir adelante con esos bloqueos, ¿no? Os voy a contar una pequeña anécdota también, que el otro día me sucedió en terapia, ¿no? Y vamos a trabajar una experiencia difícil con una paciente y entonces, pues bueno, ella me dijo, sí, vale, estoy de acuerdo en trabajar esto, ¿no? Y entonces cuando yo la noté un poco tensa, ¿no? La veía así nerviosa, yo digo, bueno, ¿y tu cuerpo está de acuerdo en que trabajemos esto? Digo, venga, pregúntale a tu cuerpo, ¿no? Cierra los ojos, mira a ver si notas alguna sensación de resistencia, alguna sensación de malestar, ¿no? Y claro, ella cuando se paró un momento a notarlo, me dijo, efectivamente, noto una sensación de malestar, ¿no? De hecho me está diciendo, sal de aquí corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue primero desensibilizar esa fobia, conectar con el recuerdo traumático, ¿no? Esto es de sentido común, pero muchas veces, si no hemos tenido esas experiencias en terapia, pues puede que nos perdamos, ¿no? En abril y mayo, Irene Gómez dará los módulos de integración de las técnicas de posición ocular, hipnosis y técnicas de integración interhemisférica. ¿Y por qué tiene tanto interés estos módulos? Bueno, porque vamos a aprender a trabajar con modalidades sensoriales, auditivas, visuales, kinestésicas, asociadas a recuerdos traumáticos o fobias a través del escaneo de diferentes posiciones oculares. Estas son técnicas basadas, como os decía Alejandro, en el PNL, en brain spotting, en las técnicas de integración cerebral. ¿Por qué son útiles? Porque en todas ellas estamos trabajando que la persona contacte con su experiencia interna al mismo tiempo que nos permite ir interactuando con ella, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo con brain spotting un escaneo visual y en una determinada posición ocular una persona conecta con un recurso, como yo que sé, por ejemplo, el olor a chimenea de la casa de su pueblo, ¿no? Lo que vamos a hacer es intensificar esas sensaciones, ¿vale? Para instalarlo como un recurso y luego cuando en otra posición ocular conecte, ¿no? con una sensación intensa, ¿no? Relacionada con el trauma, lo que vamos a hacer es atenuar esas sensaciones, de alguna manera también integrando las sensaciones que hemos conectado, el recurso con el que hemos conectado, de alguna manera como en un movimiento de pendulación, ¿no? Que también nos ayuda a ir desensibilizando el trauma. Además, lo interesante que tiene todo esto es que lo vamos a hacer también desde el yo compasivo, ¿no? Desde una experiencia de atención plena o mindfulness que Irene Gómez, con su tranquilidad y con su buen hacer,
Ya veréis cómo nos va a enseñar muy bien. Otras veces habrá que negociar con partes excesivamente controladoras, ¿no?, de la persona, partes emocionales excesivamente controladoras, fóbicas o boicoteadoras, ¿no? Esto nos va a ocurrir, nos lo vamos a encontrar en terapia muy habitualmente, ¿no? Por último, haremos siempre una comprobación del efecto de la intervención para chequear si hemos tenido el resultado adecuado, ¿vale? Esto es lo del último módulo. Y finalmente el último módulo de junio estará dedicado a prácticas, dudas y trabajo de casos, ¿no? Quisiera terminar esta presentación, ¿no?, con una cita de Mario Alonso Puig, ¿no?, que dice: las personas no somos cubos que hay que rellenar con cosas, sino que somos fuegos que hay que encender, ¿no? Y en ese sentido entronca mucho con nuestra forma de entender la terapia, ¿no? ¿Cuáles son esos fuegos? Los fuegos que tenemos que encender son los recursos que tenemos las personas, nuestros pacientes, que tienen en sus experiencias de vida, ¿no? Y al mismo tiempo también esos fuegos están en nuestra mente inconsciente, en todo el potencial que tenemos ahí dentro para desarrollar. Así que encendamos esos fuegos, encendamos los fuegos de nuestros pacientes. Por último, como trip también significa viaje en inglés, no quisiera despedirme sin invitaros a todos a este apasionante viaje que os proponemos en este curso. Así que os esperamos, ¿eh? Muchas gracias.